están? Bienvenidos a una Suma y Aventura más. Hoy estamos muy contentos porque nos acompaña un ídolo de mi niñez, un ídolo americanista, un gran jugador de fútbol y una grandísima persona. Jugó en Pumas, Veracruz, en Necaxa y en el América, campeón de liga con Necaxa en el 98, campeón con América en el 2002, seleccionado nacional, ganador del Balón de Oro al mejor portero 5 veces consecutivas de la Liga MX. Adolfo Ríos García, muchas gracias por aceptar la entrevista. Te agradezco muchísimo que nos acompañes el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, Guillermo. Aquí estamos a tus órdenes. Gracias por la presentación. No, hombre, es un gusto que estés con nosotros. Y pues bueno, como te comenté, este canal lo hice pues para mis alumnos, porque les gusta que les cuente anécdotas, historias y todo este rollo. Pero pues muchos de mis alumnos tienen la inquietud o las ganas de llegar a ser futbolistas profesionales en algún momento de la vida. Entonces, pues bueno, por eso es esta entrevista. Y como primer pregunta, ¿cómo llegaste a ser jugador profesional? ¿Cuál es el camino al que tienes que recorrer para poder llegar a hacerlo? Mira, no fue fácil. Yo soy de Uruapan, Michoacán. Me tocó vivir muchas cosas para poder aspirar en un lugar donde no hay proyección prácticamente para poder desarrollarse en el fútbol. Entonces sí hubo que picar piedra, hubo que trabajar mucho, hubo que soñar mucho también. Pero el primer sacrificio fuerte que hice fue dejar a mi familia, porque si quería yo trascender en el fútbol, no lo iba a conseguir en mi pueblo, en mi lugar de origen, a este nivel. Entonces, por eso la primera decisión complicada fue irme a vivir solo a la Ciudad de México, con autorización de mis padres, para poder buscar ese sueño de llegar a ser profesional. ¿Qué fue lo que, o sea, a pesar de que tuviste que sacrificar, como dices, a la familia y seguramente a las amistades y todo lo que tenías en Uruapan, qué fue lo que te hizo estar firme en la decisión de querer ser futbolista profesional? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que te llevó a decidir que ese sacrificio valía la pena? El primer motivo era mi padre, porque era la única relación con la que yo podía acercarme a él, con el fútbol. Era el único tema en el que podíamos coincidir en esta situación de tener un acercamiento más cercano con mi padre. Entonces, él le encantaba el fútbol de cuando yo era niño y el único vínculo que yo tenía era el fútbol. Entonces, por eso soñaba yo con ser profesional. Y busqué que lo que me iba a unir con él emocionalmente iba a ser el fútbol. Y por eso luché y trabajé con ese proceso que llevó a ser profesional. Por ejemplo, bueno, tu deseo era ser futbolista profesional por tu papá. Él y tu mamá, los dos estuvieron de acuerdo cuando tú decidiste que te tenías que ir de Uruapan para buscar fortuna en otro lugar. Sí, de hecho, en casa no teníamos teléfono, entonces cuando yo jugaba en segunda división en Uruapan, me toca jugar varios partidos contra el equipo de segunda división de Pumas, que era filial de primera división, que era Pumas Cenep en ese entonces. Entonces, después de un torneo, me piden los datos, yo doy el teléfono de la oficina de mi papá y un día me llega mi papá y me dice, aquí está tu boleto de autobús para que el lunes sales temprano a la Ciudad de México para probarte en Pumas, porque ya llamaron. Entonces me dijo, yo te dije que te iba a apoyar y aquí está el boleto y mi autorización para que tú te vayas. Y ahí supe que en ese momento tenía que tomar esa decisión. Y aunque fue complicado, sí era una firme decisión de buscar mi sueño. Aún así, pues bueno, tus inicios como futbolista fueron en Uruapan. En algún anecdotario que contabas, hay una anécdota muy particular de unos aviones, de un espectáculo de paracaidismo. ¿Nos puedes contar esa anécdota, por favor? Mira, allá en Uruapan eh, se hizo un evento. Yo ya era titular en el equipo de segunda división y, y se hizo un evento internacional, que era un evento internacional de paracaidistas en donde había muchos países involucrados. Y entonces veías, yo estaba en la secundaria, en tercero de secundaria en ese entonces. Entonces veías que en las escuelas
en el centro de la ciudad, en las canchas que había de fútbol, ahí bajaban los paracaidistas que se tiraban en los aviones. Entonces, el máximo evento iba a ser el domingo, y el domingo nosotros teníamos partido. Entonces, el aeropuerto de la ciudad de Uruapan pues, está muy cerca de la unidad deportiva donde jugamos los partidos. Y habían dicho que iba a llegar un avión muy grande que se llama el Hércules, que en ese entonces era un avión estadounidense, en donde se iban a subir todos los paracaidistas de todos los países en un solo vuelo, y se iban a tirar todos al mismo tiempo, para hacer ya el show el día más importante. Entonces, cuando ese partido me acuerdo que lo jugábamos contra Santos, que Santos en ese entonces era de segunda división, y había un jugador que después llegó a debutar en primera división, que era José Luis Rodríguez, el Puma, así por el mismo homónimo, claro. Le decían el Puma. Él después jugó en primera división en Atlante. Entonces, cuando yo estaba en la portería, se empieza a escuchar un estruendo en el cielo impresionante. Entonces toda la gente pues empezó a voltear hacia el cielo. Y no fue la excepción, yo también volteé. Entonces empecé a ver y entonces se veía un avión como jamás en mi vida había visto, un tamaño impresionante. Y era el Hércules que estaba llegando al aeropuerto de la ciudad. Entonces estábamos ya en pleno partido. Y en ese momento, cuando empieza el ruido y todo, yo lo volteo a ver el avión. Después otra vez volteo a ver cómo estaba la jugada, y el balón lo tenía el portero contrario. Él despeja, y cuando el balón viene, mi defensa central va a parar el balón y estaba completamente solo. Entonces, cuando yo veo que está solo, pues yo vuelvo a voltear. Pero yo no me di cuenta que el balón le rebotó a mi defensa y le cae a José Luis Rodríguez. Entonces, cuando yo estoy volteando así para arriba, nomás escucho a la banca que me quedaba del equipo rival del lado izquierdo, que gritan, ¡tírale! Y entonces cuando yo escucho, ¡tírale!, volteo, y ya no lo tenía en los pies José Luis Rodríguez, que era contrario. Entonces le pega a la portería, salgo corriendo yo para atrás con todas mis fuerzas, me tiro, alcanzo a tocar el balón, pega en el travesaño y se mete. Entonces la gente que estaba viendo el avión, la gente que me vio que yo estaba viendo el avión, cuando ve esa situación me voltea a ver que yo estoy en el piso, el balón adentro, y en ese momento empiezan a volar avioncitos de papel en toda el área donde estaba yo en la portería. Todos los aviones me pegaban en todos lados, y en ese entonces había un programa que era La Isla de la Fantasía, en donde salía un personaje que siempre gritaba el avión, y gritaba el avión cuando iba llegando el avión. Y entonces ahí en Uruapan, cuando yo salía a cada partido, pues ya me gritaban el avión. Entonces, fue una de las anécdotas por estar viendo el avión que me hicieron un gol. Muy bien, pero qué bueno que no te quitó el deseo de jugar y que tu técnico tampoco se enojó para que ya no jugaras, ¿no? No, ahí seguimos. Qué bueno, y me da mucho gusto. ¿Y cuánto tiempo pasó entre esa época amateur en Uruapan hasta que pudiste debutar en Primera División con los Pumas? Mira, yo desde tercera división ya era profesional. Después pasaron 2 años ahí mismo en Uruapan como profesional en segunda división. Después llego yo a Pumas y soy parte del equipo de segunda división de Pumas, ese mismo que me tocó enfrentar con Uruapan. Y estoy 2 años con ese equipo. Y entonces, después de 5 años de profesional entre tercera y segunda división, llego yo a primer equipo. Entonces, prácticamente a los 19 años yo llegué a Pumas, ya hace pretemporada como primer equipo. Y bueno, a partir de que llegas entonces a Pumas, obviamente el debut pues no fue, el debut en primera división no fue inmediato. ¿Qué es lo que tiene que hacer un jugador cuando llega a las fuerzas básicas de un equipo para lograr llegar al debut? Mira, lo que tenemos, el proceso que tenía que llevar cada jugador en Pumas era o estar en segunda división o estar en reserva profesional. Y lógicamente ese crecimiento de trabajo te llevaba a aspirar a hacer pretemporada con primer equipo. Entonces, a mí en mi segundo torneo ya con Pumas, en segunda división, me hacen ya el llamado para hacer pretemporada con el primer equipo, y a partir de ese momento ya pertenecías, si dabas el ancho por supuesto, pertenecías al equipo de primera división, y así fue mi proceso.
en Pumas llegaste a ser titular, incluso jugaste una final con ellos. Llegó un momento donde perdieras el piso, donde a lo mejor la fama y ser reconocido en las calles le ganaron un poco a tu carácter. Sí, al inicio de mi carrera sí. De hecho, lo que puso los pies en la tierra nuevamente fue la derrota en esa final que mencionas, donde perdemos contra el América. Y ahí literalmente este sueño y esa situación de color de rosa que yo sentía que era, cambió radicalmente. Entonces ahí sí hubo que tomar una decisión de demostrar lo que yo valía dentro de las canchas. Y desde ese momento hice un compromiso para ser campeón de primera división del fútbol mexicano, campeón de liga, y me preparé a conciencia para eso. Fueron muchos años, porque esa final fue en el 87 y yo salí campeón hasta el 98. Entonces fueron 11 años de estar trabajando con el compromiso, el sacrificio y los cuidados de ser profesional, llegar antes, no desvelarme, no tomar, no fumar, hasta que fuera campeón de primera división. Excelente, y la verdad, o sea, todos nos podemos dar cuenta que ese ímpetu que tenías y ese carácter que te caracteriza, pues fue lo que te ayudó después a poder ser campeón 2 veces en la liga a pesar de ese tropiezo con los Pumas. Cuando cambia un jugador de equipo, en este caso tú, cuando te fuiste de Pumas a Veracruz, ¿tú lo decidiste? ¿Y qué tan difícil es tomar esa decisión tomando en cuenta tu familia? Mira, en ese entonces yo era soltero, entonces no había un tema en ese momento con la familia, mi familia estaba en Uruapan. Pero sí me preguntaron, porque si algo tengo que reconocer y tengo que admirar de una institución como Pumas, es el trato. Y ese trato siempre fue de una manera personal, de una manera muy importante con cada uno de los jugadores. Entonces yo recuerdo que el entrenador era Miguel Mejía Barón, y entonces él se acercó a mí en una pretemporada y me dijo que existía interés de parte de Veracruz para que yo formara parte de ese equipo. Y lógicamente me dijo, si a ti te interesa, tienes las puertas abiertas siempre y cuando tú lo decidas. Y yo lo decidí. Yo en ese momento yo sabía que había concluido un ciclo con Pumas y que ahora era tiempo de buscar el sueño de ser campeón en otro equipo, de defender otro escudo. Y en ese momento decidí ir a Veracruz, en equipo en el que calificamos un par de ocasiones a liguillas, pero fue en el equipo donde más tiempo estaba en selección nacional. Entonces sí fue un proceso también de crecimiento, de aprendizaje, pero esos 7 años que yo jugué en Veracruz sí me dieron una madurez diferente en la portería. Después de Veracruz llegas a Necaxa, que realmente tenía un equipazo en ese momento y muy bien dirigido en aquel entonces. Incluso creo que fueron el equipo no me acuerdo si de la década o del siglo. Tuvieron también varias finales, y ahí es la primera vez en donde eres campeón. ¿Cuál fue el sentimiento? Porque me dices que te pusiste la meta de llegar a ser campeón en primera división. ¿Cuál fue el sentimiento que tuviste personal cuando lograste ser campeón con Necaxa? Mira, fue un momento único, muy importante para mí, porque ya había llegado a una final con Pumas y la había perdido. Llegué a una final con Necaxa contra Toluca y también la perdimos. Entonces, cuando llegamos a la final, al torneo siguiente contra las Chivas, no éramos los favoritos en ese partido. Chivas era favorito, pero tuvimos esa bendición y ese regalo de Dios de ganarle 2-0 a las Chivas en su estadio, en donde nos coronamos como campeones. Y en ese momento yo me quité un gran peso de encima, porque era para lo que yo había trabajado. Yo dije, voy a demostrar que puedo ser campeón del fútbol mexicano, y con el apoyo, por supuesto, y el trabajo de todo un equipo, yo lo conseguí. 11 años después de haber jugado mi primera final.
Entonces sí fue un momento especial, fue un momento para mí muy importante en mis sueños y aspiraciones como futbolista. Cuando llegas a América, todos sabemos que el Necaxa y el América compartían dueños. ¿Ahí también tú tuviste la oportunidad de tomar la decisión o solamente te avisaron que cambiabas de un equipo a otro? Ahí me avisaron, cuando llegué al entrenamiento, Raúl Arias me dijo, no vas a entrenar hoy, hoy no te cambies, ya no perteneces más a Necaxa. O sea, me sorprendió, yo le dije, ¿qué pasó, Raúl? Pues como que ya no pertenezco a Necaxa. Y me dice, no, me llamaron ayer por la noche, te estoy dando la instrucción que me dieron, tienes que presentarte mañana en Cuapa. Entonces, pues en ese momento me sorprendió mucho, pero al día siguiente me presenté en América. Y cuando yo era niño, en las transmisiones que yo veía con mi padre, pues uno de los porteros de América era Néstor Rafael Verderi. Y yo de niño, cuando me tiraba en la portería, decía que era Néstor Rafael Verderi. Y cuando llego a la América, quien me recibe es Néstor Rafael Verderi. Entonces, para mí fue muy importante porque él fue una de las personas que yo admiré cuando era niño, y ahora tenía la posibilidad y la bendición de trabajar al lado de él como entrenador de porteros. En algún lugar escuché, bueno, lo escuché de ti, que tu papá le iba a la América. ¿Fue para ti a lo mejor algo especial o un logro profesional llegar a la América? Sí, mira, yo soñé que podía ser profesional y luché para ello. Gracias a Dios lo conseguí. Soñé que podía llegar a primera división y lo conseguí. Después trabajé para llegar a ser campeón y lo conseguí. Luché para llegar a selección nacional y gracias a Dios también lo conseguí. Pero lo que nunca me pasó por la mente, lo que nunca pensé, es que iba a ser el portero del América, que era el equipo que mi padre admiraba cuando veíamos él y yo siendo muy niño, en los partidos de fútbol. Entonces eso sí nunca me pasó por la cabeza. Y en ese momento pues lo estaba consiguiendo, estaba llegando al equipo que mi padre admiraba cuando yo era niño. Claro, bueno, y la verdad es que te tengo que decir que no solamente llegaste a jugar a la América, sino que para mí eres una leyenda de las Águilas. Y además fuiste no solamente un portero, sino además un gran portero. Eres, cuando Memo Ochoa llegó a la América, digo, no sé si llegó en las mismas condiciones que tú, bueno, no de otro equipo, pero tú fuiste el entrenador de porteros un tiempo en el equipo, si no me equivoco, ¿es cierto? No estuve yo. Cuando yo termino mi carrera, prácticamente en ese momento dejo el fútbol, me retiro a mano con el fútbol, entonces no tuve la bendición de estar como entrenador de porteros. Entonces yo un año antes de mi retiro, yo ya lo había anunciado que era mi retiro, y lo hice con conocimiento de causa, de saber que siempre hay un tiempo y momento para decir el retiro, y yo quería retirarme en mi mejor momento, y me retiré en mi mejor momento cuando todavía había equipos que se interesaban en mí, pero ya la decisión estaba tomada para estar con mi familia. Ok. Cuando estabas en el América, fuiste campeón también. Me imagino que tuvo también un agregado especial siendo tu papá americanista. Digo, te quiero mostrar algo. Esta es la playera de visitante del equipo cuando quedaron campeones en el 2002. La verdad es que te tengo que ser honesto, fue la primer final que vi completa. A mí me dio mucho gusto que ganara el América. Yo solamente le iba al América porque me gustaba el uniforme, esa es la realidad. Pero cuando los vi jugar a ustedes, era un equipo espectacular y que daba mucho gusto verlo. En esa final contra Necaxa, que por cierto le dieron la vuelta en gol de oro, hay una tajada que saca, si no me equivoco, Carlos Gutiérrez a pase de Sague, pasa por en medio de las piernas de Raúl Salinas, y tú comentas que nunca viste ese balón, pero aún así hiciste una tajada espectacular. ¿Cómo le hiciste para atajar ese tiro? Mira, hay cosas que, por supuesto que te preparas para tratar de
de hacer las cosas lo mejor posible en la portería. Pero hay cosas que van más allá del entrenamiento y hay cosas que van más allá de la intención de atajar un balón. Entonces yo hice lo que tenía que hacer, pero sé que no estaba solo en ese momento cuando lo hice, porque yo cuando me di cuenta que había atajado el balón, fue cuando el balón prácticamente me estaba pegando en la palma de la mano. Y yo no recuerdo en ningún momento haber visto cuando el balón salió. Fue una reacción instintiva, pero una reacción en la que tuve a alguien que me jaló, a alguien que me ayudó, y eso lo he manifestado siempre, porque es algo que yo sentí en ese momento y que sucedió. Entonces fue un regalo del cielo ese campeonato, y con esa tajada prácticamente mantuvimos la esperanza que a la postre nos iba a dar el campeonato. Ya nos comentabas que te retiraste a pesar de que estabas en un gran momento de tu carrera. Antes del retiro, incluso jugando en cualquiera de los equipos en donde estuviste, ¿hubo algún ofrecimiento para que jugaras en el extranjero? Sí, el único que yo me enteré, que el único que yo supe que habían llamado es cuando yo estaba en Veracruz. Cuando estaba yo en Veracruz, llegó una invitación de Francia, del equipo de Mónaco, para ir a jugar al fútbol francés. Pero yo ya era un portero de alguna forma maduro, en el sentido de la madurez futbolística que un portero requiere. Y lógicamente ya era un portero titular. Entonces, Veracruz en ese momento vio una posibilidad de vender a un jugador que podría venderlo caro. Entonces, cuando Veracruz mostró su interés de venderme para allá y dio el precio de lo que yo costaba, pues por supuesto que era un precio muy, muy elevado, y ya no hubo ningún tipo de comunicación después de eso. Entonces, sí hubo interés, pero nunca hubo un acercamiento formal para jugar en el extranjero. Bueno, la verdad es que lo hubieras hecho muy bien. Hubieras ganado la Champions seguramente. Hablando un poquito de tu retiro, digo, a lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero fue un retiro diferente porque el estadio estaba vacío. Digo, por algún castigo que les pusieron en aquel momento, si no mal recuerdo, fue por el pleito de Cuauhtémoc con el Sao Caetano. ¿Sientes que haberte retirado así, para mí fue épico? O sea, el ver que te pudiera retirar sin gente se me hizo algo muy especial. O sea, siento que la vida te regaló algo muy especial en poderte retirar en un partido tan diferente, aunque seguramente el cariño y el sentir de los aficionados hubiera sido también excelente, pero fue algo muy extraño. Por cierto, aquí esta es la playera que usaste. Bueno, este era el uniforme que usabas en tu último partido. No sé, ¿tú qué sentir tuviste de que fuera así ese juego? Mira, yo sabía que iba a retirar. Mi familia sabía que iba a retirar. La directiva sabía que era mi último partido en primera división. Ciertamente el estadio estaba vacío. Cuando termina el partido, nos elimina el equipo de Toluca en la liguilla. Entonces termina el partido y yo empiezo a voltear al estadio, el estadio vacío, y empiezo a caminar. Entonces me postro en la cancha y le agradezco a Dios ese tiempo que me regaló y todo este proceso de mi vida deportiva y futbolística. Y después que me levanto, empiezo a caminar y había una persona en la tribuna. No sé si estaba arreglando alguna parte de la tribuna o estaba haciendo algo de trabajo, no sé, pero fue la única persona que gritó. Entonces cuando gritó dijo: Adolfo, muchas gracias por todo, que Dios te bendiga. Entonces cuando me gritó eso, para mí fue una respuesta de que ese era el momento justo que tenía que retirarme del fútbol, porque si el estadio hubiera estado lleno, nunca hubiera escuchado ese grito. Habíamos perdido el partido, y seguramente la gente no hubiera estado tan contenta de que nos hubieran eliminado. Y yo me fui con el grito más maravilloso que pude haber escuchado en mi carrera futbolística. Entonces, y convencido, por supuesto, de que ese era el momento justo para mi retiro. Durante esa época, yo sé que es difícil, bueno, más bien, no lo sé porque nunca fui profesional, pero
En ese momento, ¿sentiste alguna vez que te faltaba hacer algo todavía en el fútbol? ¿O cuando te retiraste estabas totalmente convencido de que habías hecho lo que tenías que hacer? Yo intentaba, como siempre, en el trabajo, buscar algo más. Y lógicamente, lo que para mí era algo más era un mundial. Pero cuando decidí retirarme es porque Dios puso ya en mi vida, en mi corazón, que ese era el tiempo y el momento. Entonces, el día que me retiré, no lo sabía la gente. Hasta el día siguiente fue que en una conferencia de prensa agradecí y anuncié mi retiro. Y ya al día siguiente prácticamente ya tenía yo trabajo como comentarista deportivo. Entonces, esa situación te genera, no dudas en la situación de saber qué es lo que vas a hacer después de tu retiro, pero sí la bendición de saber que siempre hay puertas abiertas para seguir haciendo proyectos y que esos proyectos van de la mano de lo que tú eres. Entonces, el día de mi retiro fue justo cuando tenía que hacerlo. En esta carrera tan, pues mira, te lo voy a decir, en esta carrera tan maravillosa, porque creo que fuiste un portero ejemplar, ¿qué director técnico fue el que más te marcó, el que más te ayudó, y qué compañero fue el que más te enseñó? Mira, como entrenador, yo diría que Miguel Mejía Barón, porque Miguel Mejía Barón fue no solamente un gran entrenador, sino una gran persona. Y teníamos nosotros en ese momento pues, una juventud y una inmadurez que soñábamos pues, con vernos al mundo. Pero realmente con él fue un proceso bien interesante en el sentido de crecimiento como personas, porque antes de tratarlos como jugadores, nos trataban como seres humanos. Entonces, sé que ha habido grandes entrenadores en mi carrera, ha habido muchos de ellos que les guardo muchísimo cariño y mucho respeto, pero al que creo que más nos dejó fue Miguel Mejía Barón. Y en cuestión de jugadores, de compañeros, no me gustaría mencionar a uno o dos, porque si algo he tenido en mi vida futbolística, ha sido una gran cantidad de amigos en todos los equipos en los que he estado. Entonces, realmente no me gustaría mencionar a uno y dejar fuera a muchos más, pero siempre con los que más aprendíamos literalmente era con los porteros, porque trabajábamos siempre juntos, regularmente en las concentraciones estábamos juntos, todo lo que representaba la posición, pero lealmente compitiendo por un puesto. Claro. Los mejores amigos regularmente son los de tu propia posición. Ok, te tengo que hacer esta pregunta, te la hago con toda la confianza del mundo. ¿Qué delantero fue tu coco, el que siempre te vacunaba? Mira, fueron varios, o sea, no tengo nada más a uno en exclusiva, pero al que a mí me costaba trabajo Saturnino Cardoso. Era el que más trabajo nos costaba, no solamente a mí. Si tengo un consuelo en ese sentido es que a Osvaldo le hizo más goles de los que me hizo a mí. Entonces, pero era un jugador diferente, era un jugador que dentro del área tomaba el balón y no sabías lo que iba a hacer. Podía hacer un sombrerito, pisar el balón, amagar una vez, otra vez. Entonces, una gran calidad y una gran fortaleza. Entonces eran los jugadores que más trabajo nos costaba defender cuando jugamos contra él. Sí, me imagino, la verdad es que sí era muy bueno. Oye, apelando un poquito a tu experiencia, a lo que tú sabes, a lo que has visto con los jugadores, con tus compañeros y con los jugadores más jóvenes, ¿qué valores tiene que trabajar un chavito que quiere ser futbolista profesional? Mira, hay cosas que no van con el fútbol. La fiesta no va con el fútbol. Las adicciones no van con el fútbol. La deshonestidad no va con el fútbol. Entonces, si los jóvenes quieren trascender en su sueño de llegar a primera división, tienen que hacerlo de una manera disciplinada, sabiendo que tienen que sacrificar cosas. Y las cosas que tienen que sacrificar van de la mano con los valores.
y van de la mano con la integridad y con la honestidad hasta dónde quieren llegar. Porque más allá de las canchas hay un individuo, y más allá del individuo hay un nombre, y ese nombre es lo que cuando te retires del fútbol va a seguir siendo parte de tu vida, y va a depender de lo que tú hagas para que el prestigio de ese nombre se mantenga limpio. Bueno, lo que nosotros vemos como aficionados acerca de los futbolistas, pues es, además de su habilidad o de la falta de ella en algunos casos, es también el glamour y la fama y las cosas buenas, los coches, las casas que pueden tener los futbolistas. ¿Nos puedes comentar si hay, y si hay, cuál es la parte mala, la parte no tan buena de ser futbolista profesional? Siempre la parte buena, por supuesto, es el conseguir el sueño de llegar a ser profesional, el tener la bendición de estar en una cancha de fútbol, defendiendo un escudo, y más todavía defendiendo tu propio país. Entonces, tener en todo momento la entrega en donde la gente reconozca que eres una persona profesional. Todo lo demás de las situaciones adversas en el fútbol, por supuesto que tiene que ver con las adicciones, con los vicios, con las trampas, y que eso desafortunadamente llega a ser muy perjudicial en la vida de algún futbolista, o compañeros que me tocó a mí ver que por adicciones llegaron a perder la vida. Entonces hay cosas que no deberían ser en los deportes, y no me refiero solamente al fútbol, pero que están ahí, y que depende de cada uno la decisión que tome cada uno para poder solventar y distinguir qué es lo bueno y qué es lo no bueno, y tomar las decisiones correctas en todo momento, porque siempre atrás de nosotros hay una familia, y el regalo más preciado pues es la familia, y no vamos a ensuciar un prestigio de nuestro propio nombre haciendo cosas que no se tienen que hacer. En este sentido, ¿te costó trabajo mantenerte firme en no entrar a ese mundo de las adicciones, a mantener tu fe, que a lo mejor es complicado cuando estás en un ambiente donde tus compañeros a lo mejor están en otra onda? ¿Y qué fue lo que tuviste que hacer para poder salir avante de esa situación? Sí, es un tema de decisión. En la vida prácticamente todo es una decisión. Tú decides a dónde ir, a qué hora salir, a qué hora llegar, qué trabajar, qué actitud tener. Entonces, a final de cuentas, el decir no también es una decisión. El saber decir cuándo es parte de lo mismo. Entonces, sí se requiere un compromiso, se requiere tener fe, y esto, hablar de la fe, no es hablar de religiones, es hablar de relaciones con Dios, y esa relación la tiene cada uno de manera personal. Y por eso es que depende de eso para que tu fortaleza vaya respaldada, y que vaya respaldada por lo que tú crees. Entonces ahí es lo que hace prácticamente la diferencia. Adolfo, ¿a qué te dedicas actualmente? Con todo lo que tienes de experiencia y el background que tienes como futbolista, también fuiste directivo de Querétaro. ¿A qué te dedicas ahora? ¿Qué hace Adolfo Ríos en estos momentos? Mira, hemos estado en diferentes proyectos, proyectos personales, proyectos particulares, en familia, pero ahora estamos involucrados en temas sociales, y esos temas sociales que también son temas políticos. Entonces realmente no nos está llevando la situación de querer ser político por un tema en específico, de que nos conozcan, porque nos conocen por el fútbol, gracias a Dios, o de tener una situación económica más importante, cuando gracias a Dios el fútbol también nos dio esa estabilidad. No, realmente estamos en una situación política porque desgraciadamente mucha de la gente que toma esos cargos, desafortunadamente las cosas no han ido bien para todo el país prácticamente, y en esas situaciones ser espectadores o participar para tratar de hacer las cosas de manera diferente, y lo único que queremos hacer es lo que somos, y lo que tenemos es lo que damos. Entonces estamos involucrados en temas y proyectos que esperamos en algún momento dar a conocer.
Bueno, Adolfo, pues yo te agradezco y la verdad es que, digo, por todas tus palabras y la verdad es que te deseo mucho éxito en los proyectos que tienes actualmente. Yo sé que te va a ir muy bien porque eres una persona dedicada, eres una persona comprometida con su trabajo y pues bueno, te tengo que dar las gracias por aceptar la entrevista y además, pues bueno, desearte todo el éxito y toda la suerte del mundo para todos tus proyectos presentes y futuros. Muchísimas gracias a ti, Guillermo, porque gracias a ustedes nos da la posibilidad de que tengamos ese contacto con la gente que ustedes tienen cerca, con la gente que les sigue, y que podamos nosotros expresarnos de acuerdo a lo que hicimos ya hace muchos años. Entonces eso para nosotros es una edificación, estar platicando de cosas que vivimos. Entonces agradezco mucho tu invitación, un abrazo para toda la gente que nos estuvo viendo, bendiciones abundantes para todos y cuídense mucho.